Cada viernes al caer el sol tenemos una cita con nuestro Creador en la celebración del recibimiento del Shabbat y la introducción de la porción semanal de la Torá. Suscríbase a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe para que reciba nuestras notificaciones de transmisiones a las 8 de la noche, hora del Atlántico. Les esperamos. Shabbat Shalom. Está en los cielos, Él hace todo lo que desea. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Laila Tov, amado, buenas noches, que el Eterno le bendiga y le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a este su acostumbrado programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Y quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica, y somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Declara la Escritura en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 31, verso 16, los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días lo Eterno creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que están ahí en la comodidad de sus hogares, o en donde quiera que nos estén sintonizando. Shabbat Shalom a todos nuestros hermanos en las naciones, tanto en el área local, nacional como internacional. En esta semana tenemos la parashá número 20, Tetzabet. Esta parashá significa cuando haga subir, y se encuentra en lo que es, ¿verdad?, el capítulo que nos enseña acerca de la vestimenta, del diseño de la vestimenta sagrada. Parashá número 20, Éxodo 27, desde el verso 20 en adelante hasta el capítulo 30, verso 10. En esta parashá vamos a abordar elementos que son fundamentales y sobre todo tienen un enfoque hacia lo que es la persona del Cohen Gadol. Si usted nota algo en esta parashá, la parashá Tetzabet, tiene varias características notables en el contexto que nos enseña y también en la estructura de la Torá. Lo primero que podemos notar en esta parashá es que se omite el nombre de Moshe. Usted nota que no aparece mucho el nombre de Moshe. Es algo inusual desde su aparición en el Éxodo. Los comentaristas discuten el motivo, destacando el deseo de Moshe de ser borrado si el pueblo es destruido. Y como hay una especie de eco de pedido aquí, Moshe se omite el nombre de Moshe en esta parashá. También hay que destacar el hecho de que lo que se está diseñando en esta parashá es mucho más, vamos a decir, fundamental que el propio nombre de Moshe. Entonces, si notamos esto, ahora, ¿por qué no aparece el nombre de Moshe en esta parashá? Vamos a ver algunas razones, aunque ya yo he explicado. Puede ser que sea un asunto de enfoque principal. Y primero
Moshe, ¿verdad?, se destaca como un intermediario, no como un protagonista. En esta parashá las instrucciones se centran en los detalles específicos de la vestidura de los Kohanim y las funciones de lo que es la Keuná, mal traducida sacerdocio, las cuales fueron dadas directamente del Eterno. Entonces, la desaparición del nombre de Moshe puede señalar que en este momento el enfoque está en la palabra del Eterno mismo y no en el mensaje del mediador humano. La Torá destaca también la relación con lo divino en esta Mishvá, que no requiere la presencia de Moshe, sino que refleja una comunicación directa con el Eterno. Usted ve lo esencial que es que el líder le enseñe al pueblo a cómo convivir directamente ellos con el Eterno. Eso es una clara señal de que la salvación es individual e indivisible. Hay dos cosas, siempre yo le he dicho, que son individuales, que es la muerte y la salvación. Entonces, Moshe podemos verlo como un padre espiritual, como un guía. En esta ocasión, él enseña al pueblo cómo conectarse directamente con el Eterno. Y eso es importante, ya que los padres tenemos la responsabilidad de nuestros hijos hasta cierto año de edad. Ya de ahí en adelante, los hijos tienen que trillar su propia relación con el Eterno. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos desde pequeño, con nuestros ejemplos, cómo debe de comportarse una persona que ama y le sirve al Eterno. Pero cuando hacemos la ceremonia del Bar y Bar Mishvah, ahí le indicamos a nuestros hijos y a nuestras hijas que ellos deben de conectarse directamente con el Eterno. ¿Por qué? Porque el día que mamá y papá no estén, ellos no pueden decir que ya no van a servir al Eterno. Como suele suceder, que muchas veces mientras papá y mamá están vivos, los hijos le sirven al Eterno, y después que papá y mamá mueren, pues ellos se desaparecen y abandonan los caminos del Eterno. Y eso no puede ser así. Por eso es de una preocupación de cada padre y de cada madre que nuestros hijos y nuestras hijas continúen el camino de la Torá, estemos nosotros o no estemos. Y igualmente el guía espiritual. Si el guía espiritual se tiene que ir de este mundo por una o por otra razón, el pueblo no se puede descontrolar. El pueblo no se puede desaparecer. La gente tiene que seguir sirviéndole al Eterno, porque a quien le servíamos no es al líder, sino al Eterno. Aunque sabemos la función que cumple un líder y un guía. Pero aún el mismo Mashiach le decía a las personas cuando veía que mientras él estaba orando, los discípulos estaban durmiendo. Entonces la gente decía: oye, mientras tú estás orando, tus discípulos duermen. Él le dijo: es que no ha llegado su hora. Eso mismo pasa con la juventud. Mientras la mamá está en la casa, mientras papá está en la casa, ellos se comportan de una manera que suele notarse de que irresponsable. Pero cuando llega la edad de que tiene que asumir sus propias responsabilidades, porque ya papá y mamá no lo van a poder ayudar, entonces ahí se dan cuenta que deben de asumir su responsabilidad. Entonces hay que asegurarse de que cada persona pueda adquirir los conocimientos necesarios para cuando tengan que enfrentar sus propios desafíos, lo hagan de una forma responsable. Y eso es lo que Moshe hace. Moshe se hace a un lado aquí para darle paso a otra cosa más importante, que es la responsabilidad de cada persona de servir al Eterno. Por eso, el acto de borrar por humildad, algunos sabios sugieren que la omisión es un acto de humildad. Moshe
que fue el gran profeta y líder, prefería que las instrucciones sean entendidas como directamente divinas, sin destacar su presencia. Así que necesariamente Moshe no tenía que estar ahí para que el pueblo pudiera comprender la responsabilidad que ellos tenían. Eso también puede relacionarse con la idea de que la verdadera santidad y la autoridad no se basan en presencia de un líder, sino en la absoluta transparencia de la voluntad del Eterno. Lo otro es el simbolismo de la ausencia. La ausencia del nombre puede simbolizar que la misión y la relación con el Eterno en este mandamiento tiene un carácter universal directo, sin necesidad de mediación humana en la comunicación. Es un recordatorio de que los detalles y la divinidad detrás del mandamiento existen por sí mismos, sin que la presencia personal del líder sea esencial. Enfoque personal, eso es PAP, persona a persona. También habla de la referencia a la humildad y al vacío espiritual. En algunos enfoques cabalísticos, la ausencia puede simbolizar la idea de que hay momentos en los que la divinidad actúa en forma pura, sin intermedios, y que incluso grandes figuras humanas como Moshe se hacen a un lado para dejar que la divinidad brille por sí misma. Por eso todo lo que uno hace para el pueblo, que toda kavod sea para el Eterno y no para uno. Porque el día que suceda eso y que intercambiemos los roles que nos toca a nosotros como humanos en sustitución por lo divino, ahí mismo fracasamos, porque toda kavod le pertenece al Eterno. En resumen, la ausencia del nombre de Moshe en esta parashá puede interpretarse como un énfasis en que la instrucción y la santidad vienen directamente del Eterno, sin la necesidad de que el mensajero personal tenga presencia en ese momento. Es una expresión de la absoluta primacía de la voluntad divina y que la conexión directa debe de ser entre el pueblo y el Eterno. Entonces los líderes tenemos una función fundamental en el avance espiritual del líder, del pueblo, pero no se les debe olvidar al pueblo de que a quien sirve es al Eterno. Entonces, lo segundo que nos habla esta parashá es el mandato sobre el aceite para la menorá. Se ordena tomar aceite puro de oliva para encender la menorá continuamente en el Mishkan, destacando el mandamiento de mantener la luz perpetua. Eso representa mucho nuestra esencia, nuestra alma. Nunca se debe de apagar esa luz que irradia en nuestro ser, porque el día que nosotros nos apaguemos, vamos a ser solamente portadores de iluminación, pues, ficticia. Nosotros somos una menorá y debemos de arder para iluminar en medio de la oscuridad. Cuarto, la consagración. Tercero, la vestimenta de los Kohanim. El tema central es la descripción detallada de la vestimenta de los Kohanim, especialmente el Kohen Gadol. Habla del efod, el pectoral, la túnica, la vestimenta simple para los Kohanim regulares, que se muestran los materiales y el diseño, que eso tiene un simbolismo. Lo cuarto es la consagración. Describe el proceso de la consagración de Aarón y sus hijos. Los primeros Kohanim incluyen los sacrificios específicos y el uso de la vestidura. También habla de la instrucción de el Hamishbea Ketoret, que es el altar de incienso, dimensiones materiales en el uso del Mishkan. Entonces, en esta parashá
con toda la característica que nos enseña en esencia una continuación de los preparativos para el servicio en el Mishkan, enfocándose en la dimensión humana y espiritual de quienes ofician en él. Todas estas cosas son esenciales, fundamentales para un buen servicio al Eterno, y cada una de esas cosas tiene un simbolismo. Por ejemplo, ¿cuáles son las características de la vestimenta del Cohen y los levitas? Mire, en primer lugar, nosotros tenemos aquí lo que es esta vestimenta. Nosotros hemos hablado eso en otras ocasiones. El primer versículo de la parashá dice: Ve'ata tetzaveh benei Yisrael veyihu eleja shemen hayitzat katin lamat or leja alot ner tamid. Y tú ordenarás a los hijos de Israel que traigan aceite de oliva puro batido para la iluminación del encendido de las luces. Tocante a lo que son ese aceite que se habla aquí, hemos dicho claramente que nadie tiene autorización de hacer el aceite que se proyecta aquí, porque eso fue hecho solamente exclusivo para ese trabajo. La gente que anda por ahí haciendo aceitico, ungiendo a todo el mundo, esa gente no tiene autorización para eso. Tampoco existe el aceite ungido en esta época. Eso no es verdad, eso no es cierto. Pero dentro de la cristiandad se han inventado una serie de cosas imitando todo esto, pero esto fue dado a los Kohanim, a los levitas, al pueblo de Israel, y que eso no tiene que ser imitado por nadie. De modo que todos esos aceites que andan por ahí son pura imitación, son falsos, no tienen ningún efecto espiritual sobre la persona. Nosotros vemos que en muchos lugares en un determinado tiempo salen de que a ungir las calles y agarran hasta aceite de carro. Oiga esto, aceite de carro, aceite manicero, todo tipo de aceite de que a ungir. Los demonios no le tienen miedo a aceite, los demonios no se van con aceite, y esto es una mala costumbre que se han inventado las religiones, sobre todo en el mal llamado pentecostalismo, donde tienen supuestamente aceite y usted lo ve que ungiendo aquí, que ungiendo allí. Eso no surte ningún efecto y eso no tiene eso no altera nada. Lo único que altera el aceite cuando cae, como me pasó a mí cuando yo iba para el consulado la primera vez, que vino un famoso profeta: vengan, traigan los pasaportes. Oiga qué ignorancia, traigan los pasaportes que lo vamos a ungir. Y el bendito hombre vino y me llenó el pasaporte de aceite, y cuando yo fui al consulado, imagínense usted, me dieron una quemada que ni los bomberos. ¿Por qué? Porque ¿qué es eso de que echarle aceite al pasaporte, echarle aceite al carro, echarle aceite a la casa, unge la casa? ¿Qué es eso? Eso es una práctica que eso no tiene ningún efecto. Y unge a fulano, y unge a esto. Cuando la Escritura habla de que los ancianos que lo unjan, no se está refiriendo a eso. Pero esa práctica que usted ve la gente por ahí en los vehículos, se montan en los vehículos y con un potecito de aceite le echan perfume, y ya eso es un perfume, porque el perfume que la mujer usó para ungir los pies del Mesías no fue aceite. Una cosa es el perfume y otra cosa es el aceite. El aceite de la unción, que fue hecha aquí para un objetivo, que fue arder, encender la lámpara. Entonces, bien quisiera yo que todo el que me está escuchando, que tiene esa mala práctica, deje eso. No hay aceite ungido, eso no tiene ningún efecto, eso no sirve para nada, y ni siquiera un efecto placebo, ¿verdad? Entonces, cuando usted ve a una gente que anda de que mira, que aceite ungido, que tenga un potecito, porque por ahí hay gente que hasta lo vende, hay gente que ha hecho mercadería con eso, pero la gente lo tiene como un talismán, y usted sabe. O sea, eso, y sin embargo, yo le digo con toda sinceridad,
no se deje engañar de esto. El aceite ungido, eso es una patraña. Por lo tanto, eso no tiene ningún efecto sobre nada. Eso no hace nada absolutamente. Entonces, entrando a la vestimenta del Cohen, allí tenemos el nombre como se llama, ¿verdad? Tenía 8 vestimentas especiales durante su servicio. Lo primero era el mishnefet, que es el turbante. El kutonet, que es la túnica de lino. El meil, manto azul con campanilla y granada en el borde. El efod, delantal bordado con piedra de onix. El hoshem, pectoral con 12 piedras preciosas en cada tribu, una de cada tribu. El abnei, cinturón. El misnefé, el birrete especial. El sit, que es la placa de oro en la frente con inscripción del santo y bendito. Y pues todas estas vestimentas tenían un objetivo. En la vestimenta de los levitas, la Torá no describe la vestimenta especial para los levitas, excepto en el sentido general de la modesta vestimenta durante el servicio. Los levitas ayudaban en las labores auxiliares, eran músicos, porteros, y en la logística no llevaban un uniforme sagrado así como los Kohanim. Y ellos llevaban un grupo de prendas. El Cohen adoró 8 prendas, como dice Éxodo 28. El Kohanim 4 prendas. Éxodo 28. Y los levitas no tenían ropa especial. De modo que los levitas, ellos no usaban ropa especiales. Ellos no tenían ninguna ropa especial. Como usted puede ver aquí, la vestimenta del Cohen y todo lo mobiliario del Beit Hamikdash, del Mishkan, en donde ellos iban a ministrar. Y como siempre hemos dicho, cuando la Escritura habla acerca de lo que es la vestimenta del creyente, no está hablando de la vestimenta del soldado romano, porque eso no es posible. La vestimenta del soldado romano fue diseñada para una guerra literal, para luchar, mas no en aspecto espiritual. Por lo tanto, la vestimenta de los Kohanim es hebrea, no romana. Es esto lo que está a la izquierda y no esto lo que está a la derecha. Entonces ahí usted puede ver que todos los años nosotros enseñamos estas cosas. Y de ahí fue que el catolicismo entonces tomó toda una copia para hacerse la famosa vestimenta de los sacerdotes actuales. Mientras el Eterno le dijo a Aarón, al pueblo de Israel, que haga una vestimenta sagrada, entonces el paganismo se hizo una vestimenta parecida con toda la característica, como usted lo puede ver ahí. Cada una de estas características simboliza, y fue una imitación hasta de las sinagogas. De modo, todo esto fue mal imitado por el paganismo, y ya usted puede ver la coincidencia, pero nada que ver con esto. Todos estos símbolos que usa el Papa, los sacerdotes, los obispos, todo esto fue una burda imitación de lo que el Eterno le dijo al Cohen que pusiera estas vestimentas. No son iguales, para nada se parecen. Así es que ya usted lo sabe. ¿Qué simboliza cada una de las partes de la vestimenta del Cohen? Eso es algo muy importante. Si pudiéramos ver estas cosas por separada, pudiéramos ver que estas cosas tienen un significado. Podríamos ver que el Sid, que es la diadema de oro en la frente, como usted la puede ver, ¿verdad?, simboliza la santidad y la conciencia constante de la presencia del Eterno. Tenía inscrito la expresión santo para el Eterno, y espiaba por la arrogancia y los pensamientos impuros. Váyale poniendo atención a esto. Por eso, ¿qué tenemos que tener nosotros puesto? Un tzit. ¿Y qué es lo que más se parece a esto? Pues lo que es verdad, la kipá. Con eso en la kipá nosotros pues decimos que nuestro pensamiento y que nuestra arrogancia están sometidos al Eterno.
cuando nosotros hacemos el uso de la kipá, como dice Éxodo 28:36. Éxodo 28:36 dice: hará además una plancha de oro fino, grabará en ella grabadura la santidad del Eterno y pondrá un cordón de jacinto. Aunque el kipá no es algo así similar, pero eso representa el kipá, la cobertura del Eterno. También tenemos el Hoshen, que es el pectoral del juicio, como usted lo puede ver aquí, con 12 piedras preciosas. Éxodo 28:15 al 21. Tenía 12 piedras con el nombre de cada tribu, mostrando que el Cohen llevaba el destino de todo el pueblo sobre su corazón y se utilizaba para consultar al Eterno mediante el Urim y el Betumín. Esa era la importancia de estas 12 piedras, que eso representaba que llevaba a todas las 12 tribus ahí en su corazón. De modo que el Cohen tenía un trabajo grande. El Cohen tenía un trabajo sumamente importante porque él llevaba todo lo que es el pueblo. Luego tenemos el efod, aquí casi en la cintura, en el ombligo. Simboliza el servicio y la dedicación total. Tenía 2 piedras en los hombros que llevaban lo que es la carga sobre el pueblo. Llevaba sobre sí la carga del pueblo. Y el manto azul, este manto azul recordaba los cielos y la conexión entre el servicio terrenal y el espiritual, y su campanilla de oro y granada representaba la comunicación clara y el respeto acercarse a lo sagrado. Luego tenemos la túnica de lino arriba, Éxodo 28:39, donde allí simboliza la sencillez, la pureza, la humildad, simbolizaba la honestidad y el rechazo al engaño, y espiaba el asesinato y el derramamiento de sangre. Mire, cada una de estas partes del Cohen espiaba una parte del pueblo. Por eso cuando llevaba las 12 piedras, entonces llevaba al pueblo, utilizaba cada una de estas partes para espiar los pecados del pueblo. Luego está el Abnei, que es el cinturón, que significa la unidad y el autocontrol. Rodeaba el cuerpo del Cohen Gadol, simbolizaba el esfuerzo por conectar todas las cualidades y controlar los impulsos. Por eso le he dejado ahí la imagen para que usted la copie y también pueda usted utilizarla. Por último tenemos el Miknasei Bat, que son los pantalones de lino, que significa la modestia, la pureza sexual, espiaba la conducta inapropiada relacionada con la sexualidad. Entonces ya usted puede ver, cada prenda espiaba una falla específica en el pueblo. El manto espiaba la calumnia, el pectoral la corrupción, etc. Entonces ya usted puede ver ahí cómo cada una de estas cosas que fueron diseñadas por el Eterno para el Cohen Agadol no fueron diseñadas sencillamente porque sí. Cada una de esas vestimentas, desde el turbante, la señal de la dedicación, la piedra de ónice, la cadenilla que llevaba aquí, el pectoral del juicio, luego el efod aquí, después la túnica azul que llevaba por debajo, el dobladillo con la campanilla y la granada que estaban al final, y la túnica de lino fino, tejida. Todo esto representaba una parte del hombre que debía de ser espiada. Por eso esa vestimenta sagrada, cada vez que Aarón se presentaba ante el Eterno, eso era lo que hacía. Eso era lo que hacía. Por esa razón es que eso tenía que ser perfecto. Y por eso el Cohen Agadol, el que se iba a poner esa vestimenta, tenía que ser un hombre casi perfecto. Tenía que ser alto, tenía que tener buena corpulencia, tenía que estar sano, no podía tener ninguna deficiencia física, porque él era a su vez que iba a representar al pueblo delante del Eterno. ¿Se da cuenta? Entonces la importancia del Cohen Gadol era el intermediario, el intercesor
el que iba a presentar al pueblo delante del Eterno. Entonces, por esa razón es que definitivamente no podía ser cualquier persona y tenía que ser una persona apta para eso. He visto personas hacer el diseño de la vestimenta de un Cohen. No está permitido tampoco hacer eso, porque acuérdese que la sombra de todas estas cosas, ¿quién era? Mashiach. Mashiach, dice la escritura en el libro de Hebreos, que entró una sola vez como Cohen Gadol y que se presentó a sí mismo para expiarnos una vez por todo de todos nuestros pecados, como dice el libro de Hebreos capítulo 9 verso 27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, asimismo el Mashiach se presentó una vez como Cohen Gadol perfecto, porque es el único Cohen Gadol perfecto fue Mashiach, que se entregó por todos nosotros. Pero ¿cuál era el trabajo del Cohen? El Cohen, que era la figura principal en los rituales, tenía funciones específicas, principalmente relacionadas con los sacrificios en el altar. Mire, en primer lugar, el Cohen tenía que oficiar los sacrificios. Era el responsable de ofrecer los sacrificios de Corbanot, incluyendo animales y panes, como dice Levítico capítulo 1 al 7. Esa era la función del Cohen. Debía de aprenderse la logística de cómo sacrificar y de cómo ofrecer esos sacrificios. El Cohen tenía que encender y mantener la menorá encendida, asegurarse de que la luz en el Mishkan permaneciera encendida perpetuamente usando aceite puro, como dice Génesis 27:20. Tenía que mantener esa lámpara encendida. Entonces el Cohen tenía que cuidar su vida espiritual, porque es muy difícil que una persona que tiene una luz apagada pueda servir en el Mishkan encendiendo una luz espiritual. De aquí tomamos el hecho de que cada uno de nosotros, para poder servir en el Mishkan, en el Eterno, para poder servir en este mundo, necesitamos irradiar luz. Porque si nosotros estamos apagados, ¿cómo vamos a darle luz al mundo en oscura? Por eso nosotros, como somos un Mishkan y somos nuestro propio Cohen, tenemos que mantener nuestra vida encendida. ¿Y cuáles son las cosas que representan esas luces? Las buenas obras, la tefilá, la sedaká, la terumá, el tikún, el tevilá. Esas son las cosas que hacen que nuestra vida espiritual se encienda y que se mantenga encendida. Dar testimonio como creyentes, tener cuidado de nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, nuestro corazón, con todo nuestro ser. Dar testimonio en donde quiera que estamos, en la casa, en el barrio, en la comunidad, en donde quiera que estamos. Nosotros somos la representación de la menorá en este tiempo. Y en donde quiera que estamos debemos de dar luz sin tener necesariamente que dejarnos humillar, vejar, estropear. Pero tenemos que dar testimonio. Porque si no damos testimonio de que somos verdaderamente servidores del Eterno, ¿qué luz nosotros vamos a encender? ¿Y a dónde vamos a alumbrar? Dígame. Dígame. Si nosotros estamos oscuras, ¿qué vamos a alumbrar nosotros? Si nuestra lámpara está seca, ¿qué vamos a alumbrar? Entonces, es una responsabilidad de cada uno de nosotros que irradiemos luz en medio de una oscuridad que está el mundo. Y para eso debemos de tener encendida nuestra vida. ¿Y cuál es que hacen evidente? Por eso el Mashiach dijo, ustedes son la luz del mundo. Una luz no se mete debajo de una cama, ni debajo de una cosa, no. La luz se pone en un lugar en donde pueda dar luz. Vivimos en un mundo donde hay gente que brilla por su fama, su fortuna y su cosa, pero ese brillo no dura mucho, porque el brillo de mucha gente es limitado. El brillo de mucha gente dura hasta que tiene dinero o hasta que tiene fama.
Usted no ve que en el argot popular le dicen, el cantante más famoso del momento, está brillando por un momento. El tema más pegado del momento. El hombre que está más pegado, la mujer que está más pegada en este momento, esa luz va a durar hasta que dure la fama. Ahora, nosotros, pueda de que para el mundo no tenemos fama, no tenemos nada, pero espiritualmente nosotros somos una luz que alumbra en las tinieblas. Y por eso es el compromiso de mantener nuestra vida encendida. Tenía que oficializar, también realizar los rituales de los días festivos y los días de expiación, como Yom Kippur, donde el Cohen Gadol realizaba el rito de la entrada en el lugar santísimo. Mire, cada padre es un Cohen de su casa. Cada uno de nosotros es un Cohen de nuestra propia vida, individualmente. Esto es de lo individual a lo general. Cada padre tiene que ser un Cohen en su casa. La madre viene siendo como el levita. Los hijos representan el pueblo. Y así todos le servimos al Eterno. Roé, en la casa donde no hay hombre. Bueno, la mujer tiene que hacer el papel del Cohen Gadol. Así es. Así es. Porque la responsable de la guía espiritual en esa casa. El padre tiene que ser el responsable de la guía espiritual de esa casa. Pero si papá no está, la esposa debe de continuar, o la hija mayor, o el hijo mayor. Porque esa es la responsabilidad. Y si no está ni papá ni mamá, pues que cada cual siga siendo su Cohen Gadol hacia sí mismo. Y aprenda a celebrar Shabbat, aprenda a celebrar la fiesta. Aprenda a celebrar Yom Kippur, Sukkot. Aprenda a celebrar Pesach, Matzot, Shavuot y todas las demás festividades. Tiene que aprender, tenemos que aprender. Eso es importante, todos tenemos que aprender. El Eterno nos exige de que debemos de aprender, porque esta es nuestra esencia espiritual. También tenía que servir en el lugar santísimo. Solo el Cohen Gadol podía entrar en el lugar santísimo ciertos días, ya no. Nosotros tenemos el acceso directo a nuestro Padre Eterno. Podemos entrar cada mañana. Dice una canción: haz una escalera con las nubes, abre una ventana ya en los cielos para subir cada mañana y saludarte. Entonces, cada uno tiene acceso al lugar santísimo. Y cada uno de nosotros podemos entrar al Cohen Gadol como Cohen Gadol cada mañana, cada instante, a la presencia del Eterno. Entonces eso es importante que lo tengamos. ¿Cuál es el trabajo del levita? Los levitas tenían funciones auxiliares y su trabajo se dividía en tareas específicas que permitían que el servicio del Cohen se llevara a cabo de manera ordenada. Primero tenían que sostar y soportar los objetos del Mishkan. Ellos tenían que ver con cada pieza del Mishkan. Los muebles, los objetos sagrados, todo, como dice Número capítulo 3 del 21 al 26. Estaban al servicio de la música y los coros. Pero no, Lucho Jacob con él. No, ese no es ese coro. O si no, Moshe descendía bajando el Sinaí. Tampoco. Los coros son cantos a unísonos que se realizaban. Servicio de música. Los levitas cantaban, tocaban instrumentos y ayunaban y ayudaban en las ceremonias musicales. De modo que los levitas eran los que arreglaban el ambiente. Los levitas estaban a cargo de la entonación. También tenían a cargo la limpieza, el mantenimiento y la limpieza. Mantenían la pureza del lugar, limpiando y arreglando todo. Los levitas tenían un trabajo constante, el orden, limpieza, cántico. También hacían los simulacros de preparación para el servicio.
ayudaban en la tarea de la preparación y en la vestimenta de los cobanín. Los levitas tenían que tener todo eso en orden. Todo, de modo que los levitas eran los encargados de la limpieza en el templo, del orden, pero eran también, cantaban, exaltaban al Eterno, ¿verdad? No podían estar por ahí chismeando o chinchando, tenían que estar en lo que el Eterno le había llamado. ¿Cómo se dividía el trabajo? El Cohen Gadol y los Cohanim, realizaban los rituales más sagrados, incluyendo los sacrificios especiales, entrar al lugar Kadosh Kadoshim y realizar los servicios en días específicos. Ese encargo del Cohen Gadol y los Cohanim, que Aarón tenía sustitutos. Cuando Aarón no podía, pues un sustituto de Aarón, pero eran Cohen. Los levitas cumplían con la tarea logística, musicales, transporte y limpieza, apoyo general, permitiendo que el trabajo de los Cohanim se centralizara en los aspectos más sagrados. Es decir, que cuando el Cohen iba a sacrificar, ya los levitas tenían que haber preparado todo. Es como cuando vamos a celebrar la festividad. Hay un equipo de logística, que en este caso sería la secretaria de organización. La secretaria de organización tiene que estar pendiente de las fechas de las fiestas. Tiene que estar pendiente de los insumos que se van a utilizar. Tiene que estar pendiente de la distribución de cómo se va a realizar y cuándo se va a celebrar la festividad. Tiene que tener cuidado de los ceder. Tiene que tener cuidado de los participantes. Tiene que tener cuidado de la limpieza. Diríamos que la secretaria de organización se encarga de todo eso. Tiene como un trabajo de un levita. Y tiene que ordenar, verificar, distribuir, crear las comisiones. Entonces, ahí todo se realiza de manera que cuando vayamos a celebrar el Pesa o cualquier actividad, todo esté listo. Debe saber los insumos que se van a utilizar, lo que hay que hacer, la comida, todo eso. Todo eso. Eso era lo levita, eso era lo levita. Entonces, en un resumen visual, por ejemplo, los Cohen estaban encargados de los sacrificios rituales y encender la menorá. Los levitas no tenían que hacer eso. Los levitas no tenían que encender menorá. Eso tenía que hacerlo el Cohen Gadol. Tarea logística y musicales, eso no lo tenía que hacer el Cohen Gadol. Eso tenía que hacerlo los levitas. Transporte del mobiliario, eso no lo tenía que hacer el Cohen Gadol. Eso tenía que hacerlo los levitas. Mantenimiento y limpieza, eso no lo tenía que hacer el Cohen Gadol. Tenía que hacerlo los levitas. Entrar al lugar sagrado, los levitas no podían entrar, solamente el Cohen Gadol. Entonces usted ve cómo la cosa el Eterno la ordenó. Yo no entiendo cómo hoy en día hay gente que no entiende que cada cosa tiene su orden. Y cada persona ha sido creada para una función. Y el problema en los grupos es que mucha gente no sabe cuál es la función que tiene que desempeñar. Y cuando un pueblo, la gente no sabe cuál es la función que tiene que desempeñar, entonces eso trae muchos problemas dentro del pueblo. Porque el que no sabe cuál es su posición siempre vive ostentando la del otro. Y muchas veces cree que su posición es demasiado insignificante y por eso es que hay problemas. Como lo vamos a ver en las parashas que vienen. El problema de Corá no era que él no tenía un puesto, era que él quería otro más grande. Entonces ahí sí es verdad que hay problemas. Las grandes divisiones y los grandes conflictos entre las asociaciones y los grupos surgen porque hay personas que, número uno, no saben cuál es la posición que le corresponde. Y número dos, cuando saben la posición que le corresponde, no quieren esa, quieren otra. Entonces, cuando un pueblo no es espiritual, cuando una persona no es espiritual, nunca encuentra el lugar en la obra del Eterno. Porque no es que él no tenga una función, es que él no califica para eso. ¿Sí me entiende lo que sucede?
no es realmente que no haya una posición para él, es que él no califica, es que no hay posición para él porque él es una persona carnal. Es una persona que su función tiene cierta exigencia y cierto perfil. Y no se puede poner una persona carnal a ministrar en una posición espiritual. Eso fue lo que le pasó a Corá. A Corá, a Virá y a Natán y a Abirán. Que ellos querían una posición que no le correspondía. El problema no era que no había posición, es que ellos no calificaban. Entonces cada persona tiene que ubicarse y tiene que conformarse con el trabajo que le han asignado. Que si es una persona espiritual, lo va a aceptar con humildad. Pero si es una persona carnal, no lo va a aceptar y va a querer ostentar la posición del otro. Y por eso es que vienen tanta división y tantos problemas. Por eso mismo. Ya para ir concluyendo, vamos a hablar de los distintos sacrificios que tenía que ofrecer el Cohen. En primer lugar, tenía que ofrecer, número 1, sacrificio de olá, que es holocausto. ¿En qué consiste? Sacrificio completamente quemado en el altar, cuyo animal o cereal era consumido totalmente por el fuego. ¿Cuál es el propósito espiritual? Esto se refiere a la entrega total de uno mismo en un acto de aceptación donde se ofrece lo mejor y más valioso para alcanzar la conexión suprema con el Eterno. Es el sacrificio de olá. Cuando uno se ofrece como sacrificio de olá, o cuando uno da algo, uno siente en su corazón que fue lo correcto que uno hizo. Cuando uno se siente satisfecho por algo, una terumá, un maaser, una sedacá que uno da y uno siente en el corazón, uno se siente bien y dice, cumplí con algo. ¿Por qué? Porque eso es una entrega que uno lo hace al Eterno. Número 2, el sacrificio de Sebat, que es sacrificio de paz, que era sacrificio de animales cuyo hombro y vientre se comían una comida sagrada con los participantes. ¿Cuál era el propósito espiritual de esto, de esta comida, de estos sacrificios que se comía por los participantes? Es decir, una persona llevaba un sacrificio de paz y se lo comía. Cómete eso, cómete la paz ahí. La comunión con el Eterno, lo que simboliza la unión del pueblo. Había alegría y gratitud en un acto de paz y tranquilidad. Cuando nosotros ofrecemos un sacrificio de paz al Eterno, mire que en una festividad nosotros ordenamos, celebramos esas festividades. Qué bella cuando nosotros celebramos esas festividades en comunión, todo el mundo contento. Allí nadie se pone guapo, allí nadie está enojado, sino que todos estamos alegres, contentos. Todo lo que nos comemos ahí, eso es una belleza. Uno siente la armonía, uno siente la paz, la tranquilidad. Por eso es que todos los hermanos debemos de participar. Hay fiestas que debemos estar todos juntos, como Pesa, como Shavuot, como Sukkot. Debemos estar todos juntos. Debemos estar todos juntos en todas las fiestas. Cuando yo veo que llegan los hermanos de la Romana, uno se siente bien porque uno ve a nuestros hermanos, uno lo abraza, uno se goza. Que por eso le pedimos al Eterno que nos permita tener un lugar más amplio en donde podamos danzar, gozarnos, sin tener que estar apretados. Y eso es algo hermoso. Este sacrificio de Atá, sacrificio por el pecado, que consiste en un sacrificio que se ofrecía para expiar la falta involuntaria. ¿Cuál es el propósito espiritual? La importancia radica en la preparación espiritual y la purificación, restaurando la relación con el Eterno tras un pecado o infracción. Esto tiene que ver con la comunión con el Eterno. Si hubo una falta que esto impidió que la comunión con el Eterno se tronchara, qué bien se siente uno cuando uno está guapo con la esposa, un ejemplo, pero de repente nos pedimos perdón y uno se siente esa alegría, esa paz, uno se abraza, uno, ¿verdad? O cuando uno tiene algún conflicto con el hijo o con la hija, de repente ese hijo o esa hija va
y abraza a uno, o el amigo que estábamos en contubernio y uno siente como que nos abrazamos de verdad, no como un cliché, no. Eso da verdaderamente una alegría. Imagínense cuando nosotros cometemos una falta, que nos desconectamos de la conexión con el Eterno, que no tenemos comunión, que no tenemos esa afinidad con el Eterno. Uno se siente mal, uno se siente que el mundo se le cayó encima, uno se siente como que algo está pasando, que uno se desconectó con el Creador. Hermano, yo no sé cómo la gente puede vivir sin comunión con el Eterno. Yo no sé cómo hay gente que puede vivir sin estar en comunión con el Eterno. Mire, esa es una de las cosas que yo más cuido. El que yo sienta esa comunión con el Eterno, mire, ese es el tesoro más grande que cada creyente tiene que preservar. Pero no sentir esa comunión con el Eterno, mire, eso es serio. Eso es muy difícil. Por eso nosotros tenemos que cuidar eso, nuestra relación con el Eterno. Este es el sacrificio de Asham, sacrificio por la culpa u ofrenda, que consiste en sacrificio que acompañaba la restitución del daño causado a otro, además de una ofrenda perfecta. Cuando ese sacrificio se ofrecía, que era un sacrificio de Asham, que era la rectificación de algo, aquí se promueve la justicia, la responsabilidad, el arrepentimiento por daño o injuria. Qué bueno es cuando uno siente que uno ha faltado, pero que uno ha restituido eso y que uno siente esa comunión con el Eterno. Está también la miná, la ofrenda de cereal, que consiste en ofrenda de grano, de pan o frutos que podían acompañarlo con sustituir a animales. Representa la dedicación de la labor humana y la aceptación de los dones del Eterno a la tierra. Esto es cuando nosotros podemos ofrendar de las cosechas. Bueno, mire, yo no tengo mucha gente que tiene agricultura, pero yo tengo una persona que él se llama Radamés, que él tiene una siembra plátano, siembra guineo, siembra aguacate. Y hago referencia de esto porque fíjese que Radamés no está en la comunidad. Radamés no asiste a la comunidad porque es una persona que está al margen. No digo Manashe de nuestra comunidad, no, Radamés. Y esa persona siempre, cada vez que hay cosecha, que me trae los aguacates, que me trae el rulo, que me trae. Y yo me siento contento, claro, por lo que él trae, pero más por la actitud con lo que él lo hace. Y él siempre, Roé, usted está ahí. Y yo siento como esa apreciación, repito, no tanto por lo que él trae, sino como el empeño que él tiene. Mire, aquí le tengo esto. Entonces, imagínense que el pueblo entero tenga siembras, se dedica a la agricultura. Cuando el agricultor cumple con esta parte que dice que se siente bien, eso fluye, la cosecha fluye, las bendiciones fluyen. Y yo mismo, que tengo ciertos árboles sembrados en mi casa, cuando estos árboles dan fruto, qué bien yo me siento cuando yo comparto esos frutos. ¿Qué le doy? El níspero, ¿qué le doy? La guanábana, ¿qué le doy? La guayaba, ¿qué le doy? La pitahaya, de lo que tengo. Y uno se siente bien, uno se siente agradecido con el Eterno, que permite a uno sembrar un árbol comestible para poder compartir esos frutos. Qué bello se siente eso. Y uno se siente bien. El hermano Hilario tiene por ahí una propiedad y también él sembró plátano. Y un día él, con todo su glamour de director, agarró y dijo, venga, vamos para allí. Él mismo se fajó a sacar yuca, a cortar plátano. Y yo decía, pero hermano, pero no, estése tranquilo. Y él vino, mire, uno se siente como tan bien, porque la tierra es tan fiel y las bendiciones son tan fiel. Mire, lo más bonito de este mundo es dar. Cuando el Eterno provee, cuando el Eterno puede hacer ese tipo de cosas, mire, qué bendición. Eso es una bendición tremenda. La bendición de dar, de compartir. Entonces, la importancia de estos sacrificios. En primer lugar, reconocimiento y gratitud. Sacrificar es un acto de reconocimiento de la soberanía y la bondad del Eterno. Por eso cada sacrificio es
Cada sacrificio, como su nombre lo indica, es algo con lo que uno se desprende para cumplir con este mandamiento. Pero es un reconocimiento de gratitud. Luego, preparación y expiación, porque esto corrige errores, restaura la pureza espiritual, fortalece la relación con lo divino. Esto hace este tipo de acto también. También la ascensión del alma. El fuego simboliza la elevación de las oraciones y las intenciones humanas hacia los niveles superiores. ¿Cómo usted cree que se eleva el alma? ¿Cómo usted cree que nosotros nos elevamos? Nosotros nos elevamos a través de las dádivas que damos. La elevación de nuestra alma surge a través de los aportes que nosotros hacemos. Eso es lo que hace elevar el alma. El alma no lo eleva otra cosa sino la manera en que nosotros damos de corazón. Y luego la unidad y la comunidad. Participar en los sacrificios lograba una unión entre el pueblo y el Eterno, promoviendo la cohesión social en el contexto de la santidad. Estas 4 cosas hace el sacrificarse. Reconocimiento y gratitud, preparación y expiación, ascensión del alma. El alma no asciende de otra manera que no sea a través de las terumó, los maaser, las dádivas que uno hace. Es así que el alma se eleva. El alma no se eleva de otra manera. Por eso, lo menos elevado, la gente que menos tiene su alma elevada, son los que no son dadivosos, los tacaños, los morosos, aquellos que absolutamente no se desprenden de nada. Son gente que vive en una miseria espiritual, que por más que tenga siempre se le nota la miseria espiritual. ¿Por qué? Porque no es tan elevado, su alma no se eleva. Y por eso es que tenemos que tener esto claro. Ya por último, ¿qué nos enseña el Zohar acerca de esta parashá? Lo primero que nos enseña es la importancia de la luz y la chispa divina. El Zohar enfatiza que la vestimenta del Cohen, en particular el efod y el pectoral, representa los diferentes niveles de conexión espiritual y chispa divina. La vestimenta del Cohen Gadol simboliza cómo la bondad y la iluminación divina deben rodear y elevar a toda la comunidad. Eso representa lo que es esa vestimenta. La luz perpetua de la menorá no solo es física, sino representa la presencia constante de la sabiduría y de la enseñanza divina en el mundo. Eso representa la menorá. Segundo, la unión entre el nivel superior y el nivel inferior. La vestimenta del Cohen, en especial el pectoral con las 12 piedras, simboliza la unión entre los niveles superiores de los atributos divinos y las tribus de Israel. Esta unión asegura que el servicio espiritual tenga un impacto en toda la creación. Y el trabajo de los Kohanim en el altar y en la santidad del lugar refleja la misión de conectar al mundo material con lo espiritual, que es el mundo superior. Eso representa esa vestimenta. También la luz de la Torá y los mandamientos como vestimenta espiritual. Nos enseña que las prendas de los servicios del Cohen actúan como vetements, vestimenta que reflejan la diferente forma en que la Torá y los misbó iluminan y elevan el mundo físico. Cada prenda y cada acción del Cohen contienen una chispa de la luz divina que puede elevar y transformar toda la realidad. Y por último, el servicio en el templo como fuente de preparación cósmica, la construcción del Mishkan y la vestimenta del Cohen simbolizan la rectificación del mundo que comienza desde los niveles espirituales y se materializa en el mundo físico a través del servicio puro y dedicado del Cohen y los levitas. Es una enseñanza sobre la responsabilidad de toda la humanidad en la realización ideal divino en el mundo material. Entonces, como le repito, cada uno de nosotros tiene esta responsabilidad. Nos enseña que la vestimenta del Cohen, el ardor y el sacrificio son símbolos de la elevación espiritual y la unión entre lo humano y lo divino. Y por eso esta parashá Tesabé
revela la necesidad de revertir nuestras acciones con santidad y sabiduría, amor divino, para que el servicio en el Beit Amistad sea una manifestación de la presencia divina en el mundo. Entonces nosotros, como creyentes en el Mesías, tenemos que tener claro que nuestra vestimenta es más que los trapos que nos ponemos. Es lo que refleja nuestra alma. Y cada día debemos de preocuparnos por elevar nuestras almas a través de la Keuná, a través de las buenas obras, a través del desprendimiento, a través del buen accionar, del buen convivir, del buen vivir. Recuerde que nosotros nos estamos elevando al mundo superior y eso empieza aquí en la tierra. La elevación hacia el mundo superior empieza aquí en la tierra. No es cuando uno sale de este cuerpo. Es aquí. De modo que nosotros tenemos la responsabilidad de vivir en el mundo inferior, que es en el mundo material, pero trascendiéndonos cada día hacia niveles más superiores. Y el alma se eleva solamente a través del desprendimiento, los sacrificios, las buenas obras. Esas son las cosas que elevan el alma. Esas son las cosas. Cuando usted logra separar su alma de su cuerpo, claramente se especifica el hecho de que cuando uno tiene esa conciencia, uno sabe que uno está en este cuerpo prestado, pero que nuestra alma no pertenece a este mundo. Por eso fue que el Mashiach dijo, donde quiera que esté tu tesoro, allí estará tu alma. Donde quiera que esté tu tesoro, allí estará tu alma. Hay gente que cree que va a vivir en este mundo. Por eso, el ascender a los cielos representa la salvación. Y el descender al Gehinnom representa la perdición. Ahí es donde nosotros tenemos la responsabilidad hacia dónde estamos guiando nuestra alma. Si lo estamos guiando a los cielos superiores, o estamos haciendo que descienda al Gehinnom. Entonces es aquí en este cuerpo que nosotros tenemos la decisión hacia dónde estamos elevando o haciendo que nuestra alma descienda. Nadie que no haya preparado su alma para que habite en las elevaciones espirituales puede pretender que su alma se va a elevar cuando salga de este cuerpo. No, señor. Va a descender al Gehinnom y será un juicio eterno. Por lo tanto, es ahora que debemos de pensar en eso. Por eso nosotros no somos nada más cuerpo, somos también alma. Y cada día tenemos la oportunidad de elevar nuestras almas a los niveles superiores. ¿Cómo? A través de los sacrificios, a través de una buena vestimenta, a través de nosotros poder seguir cumpliendo nuestra misión y nuestra visión aquí como hijos verdaderos del Eterno. Como ya hemos aprendido que somos un Mishkan en miniatura, somos Cohen de nuestra propia Mishkan y tenemos que ofrecer nuestro propio sacrificio. Eso es lo único que nos va a nosotros garantizar un día estar en el Olam Abba. Así es que reflexionemos en esto cada día y entendamos de que lo que nos espera en el Olam Abba va a depender de nuestra conducción aquí en la tierra. Shalom y nos vemos mañana. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebreas de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah. Si este programa es de bendición para usted, dele clic